Lo que va a levantar tu vida no es lo que sientes, es lo que crees. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Era un valle lleno de muerte, de huesos rotos, secos y olvidados. Un escenario de derrota total. Pero en medio de ese lugar sin esperanza, Dios llevó a su profeta, no para llorar lo perdido, sino para hablar vida. Porque donde el hombre ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. Con una palabra el Espíritu sopló, y lo imposible ocurrió. Lo que estaba muerto se levantó con fuerza y propósito. Bienvenidos a Dios te ama. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy veremos el Valle de los Huesos Secos, cuando Dios habló vida a lo que estaba muerto. Prepárate para una historia que no solo impactará tu mente, sino que avivará tu fe. Hace muchos años, en una tierra marcada por la desolación, Dios llevó a uno de sus profetas a un lugar que nadie quería visitar. No era un templo, ni un palacio, ni un lugar de esperanza. Era un valle lleno de huesos secos, huesos regados por el suelo como restos de una batalla olvidada. No quedaba carne, no quedaba vida, no quedaba ni una señal de movimiento, solo polvo, muerte y silencio. Allí, en medio de lo imposible, Dios decidió hablar. Y no solo hablar, sino dar una orden que cambiaría el rumbo de la historia espiritual. Ezequiel, el profeta de la visión, fue llevado por la mano del Espíritu a ese valle. No fue por voluntad propia, fue conducido por Dios, porque hay escenarios que solo los ojos proféticos pueden ver como oportunidad, mientras otros los ven como ruina. Lo que para cualquier hombre sería una escena de derrota total, para Dios era el lugar perfecto para demostrar su poder. Porque donde el hombre ve muerte, Dios ve escenario. Donde el mundo ve final, Dios ve el principio de algo nuevo, y ese valle estaba a punto de hablar. Dios no le preguntó a Ezequiel si le parecía un buen lugar, no le dio explicaciones, solo lo puso allí y le hizo una pregunta que sacudió el alma. ¿Vivirán estos huesos? Qué pregunta tan profunda, tan directa, tan desconcertante. Huesos secos, sin forma, sin carne, sin estructura. Y aún así, Dios preguntó si podían volver a vivir. Ezequiel no quiso responder con lógica humana, solo dijo, Señor, tú lo sabes. Porque hay momentos en la vida donde lo único que podemos hacer es reconocer que solo Dios tiene la última palabra. Y entonces vino la orden. No era una instrucción humana, no era un análisis clínico ni un diagnóstico científico, era una orden divina. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Qué locura! Hablarle a huesos, proclamar vida donde no hay nada, pero así actúa la fe. Habla donde otros callan, declara donde otros huyen, proclama donde solo hay silencio. Ezequiel obedeció, y en ese instante algo comenzó a moverse en el valle. Hubo un ruido, un estruendo, un temblor. Los huesos empezaron a sacudirse, a buscarse, a unirse, hueso con su hueso. Imagina la escena, un valle lleno de esqueletos desordenados, comenzando a formar cuerpos completos. Nadie los tocó. No hubo intervención humana. Solo una palabra profética encendió el proceso del milagro. Porque cuando Dios habla, la muerte tiene que retroceder, el caos se ordena y lo que estaba perdido comienza a volver a su diseño original. Y luego vino la carne, los tendones, la piel. El cuerpo se completó. Lo que antes era un montón de huesos rotos y secos, ahora tenía forma. Pero aún no había vida. Era un ejército inmóvil, sin aliento, sin espíritu. Y entonces Dios habló otra vez. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque no basta con tener forma, se necesita el soplo de Dios. No basta con parecer vivo, hay que tener el espíritu adentro. Y Ezequiel profetizó de nuevo. Y entonces ocurrió lo imposible, el Espíritu entró en ellos y vivieron. Se pusieron de pie.
Ya no eran huesos secos, ya no eran recuerdos de una batalla. Ahora eran un ejército grande, en extremo, y ese ejército, antes disperso, muerto, olvidado, se convirtió en símbolo de la restauración divina. Porque Dios no solo restaura lo individual, Dios levanta multitudes de los escombros. Dios no revive huesos para dejarlos ahí, los revive para convertirlos en fuerza, en poder, en propósito. Y así como lo hizo con ese valle, Dios quiere hacerlo contigo, porque tú también has pasado por momentos donde todo parece muerto, donde tus sueños están rotos, tus fuerzas acabadas, tus oraciones secas, donde tu alma parece un campo de batalla donde nadie ganó. Pero hoy el Espíritu te pregunta lo mismo que le preguntó a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Y no importa cuál sea tu respuesta, Dios ya tiene una palabra de vida para ti. Tal vez perdiste la fe. Tal vez ya no ves cómo puede cambiar la situación. Tal vez sientes que tu familia, tu llamado, tu corazón ya no tienen remedio. Pero si Dios te llevó a ese valle, no fue para mostrarte muerte, fue para mostrarte el poder de su voz en medio de tu desierto. Hoy Él te dice, profetiza, habla, declara, cree, porque no está terminado. Si puedes obedecer aún cuando no entiendes, entonces verás cómo los huesos empiezan a unirse otra vez. Este es el tiempo donde Dios vuelve a soplar, donde el Espíritu Santo visita los lugares donde solo hay silencio y ruina, donde la palabra que sale de la boca de Dios revive lo que nadie más puede restaurar. Y si tú decides creer, si tú decides hablarle vida a lo que está muerto, si tú te paras en medio del valle con la fe de Ezequiel, entonces prepárate porque vas a ver un estruendo, vas a ver lo que parecía perdido levantarse, vas a ver lo que nadie imaginó, un ejército naciendo del polvo, porque lo más impresionante no fue solo el milagro visible, sino el poder que se activó cuando alguien obedeció sin lógica. Ezequiel no entendía cómo unos huesos podían revivir. No tenía fórmulas ni antecedentes, solo tenía una palabra y una decisión: creer o dudar. Y decidió creer, y ahí está el secreto que muchos pasan por alto. Dios no busca entendimiento humano, busca fe obediente. No necesitas tener todo claro, solo necesitas hablar lo que Él te dice, aunque estés rodeado de huesos, polvo y silencio. Ese valle representa muchas cosas. Representa el matrimonio que parecía destruido. Representa al hijo que se fue de casa y está perdido en la oscuridad. Representa al ministerio que se estancó. Representa el llamado que quedó en pausa por heridas, por fracasos, por miedos. Pero Dios te trajo aquí para recordarte que Él no ha terminado contigo, que aún sobre esos huesos secos Él tiene un plan, y su voz sigue viva. Hay batallas que parecían definitivas, tropiezos que pensaste que te sacaban del camino para siempre, heridas que sangraron tanto que ya no quisiste volver a intentarlo. Pero Dios no te pregunta por tu historia, te pregunta por tu fe actual. ¿Aún puedes creer? ¿Aún puedes declarar vida? Porque los huesos no necesitan explicación, necesitan palabra viva, y esa palabra no viene del mundo ni de tus emociones, viene de lo alto, viene del trono, viene del cielo mismo y es más fuerte que cualquier muerte. Dios no llevó a Ezequiel a ese valle para impresionarlo, sino para activarlo, para despertar su autoridad profética. Y asimismo, hay valles que Dios ha permitido en tu vida, no para destruirte, sino para activar el fuego que dormía dentro de ti. Porque mientras todo iba bien, tal vez callabas. Pero ahora, entre huesos y ruinas, es cuando tu voz se vuelve un canal del cielo. Es ahora cuando tu oración no es ritual, es arma. Es ahora cuando no oras bonito, oras con autoridad, porque no hay otra opción. Y quizás eso es lo que Dios quería todo este tiempo. No solo darte forma, sino darte fuego. Porque un cuerpo sin espíritu es solo un cascarón. Pero cuando el aliento de Dios entra, todo cambia. Te levantas con pasión, recuperas visión, te sacudes del miedo y empiezas a hablar diferente. Ya no dices, no puedo.
Ahora dices, Dios lo hará. Ya no vives quejándote, ahora vives profetizando. Ya no ves ruina, ahora ves oportunidad. Porque el soplo de Dios te transforma desde adentro hacia afuera. Ese ejército no se levantó para estar de adorno, se levantó para pelear, para avanzar, para conquistar. Y tú tampoco has sido restaurado solo para volver a sentarte. Has sido levantado para pelear batallas que otros no pueden, para llevar esperanza donde hay muerte, para proclamar vida en medio del valle. Porque quien ha visto huesos secos vivir, ya no se rinde ante los problemas. Quien ha oído el estruendo del cielo, ya no teme al ruido del infierno. Y si hoy sientes que estás de pie, pero aún sin aliento, aún sin dirección, aún sin ese fuego dentro, entonces este es tu momento, porque el mismo Espíritu que sopló sobre esos huesos está listo para soplar sobre ti ahora. No importa cuánto tiempo estuviste seco, no importa cuánto silencio cargaste. Si hoy decides rendirte, si hoy decides pedir ese aliento, entonces el fuego del cielo llenará cada rincón de tu ser, y no solo vivirás, sino que vivirás con propósito, con pasión, con poder. Y no solo se trata de ti, se trata de los que esperan que tú te levantes. Hay otros huesos secos esperando tu voz. Hay familias esperando que alguien profetice. Hay generaciones que necesitan que tú te pongas de pie con fe. Porque lo que Dios hace contigo no termina en ti, se extiende a los que están a tu alrededor. Eres parte de un ejército, no estás solo. Y lo que Dios ha comenzado a hacer en este valle apenas está comenzando. Dios no hace milagros a medias. No comienza algo para dejarlo incompleto. Si hoy hay señales de vida en tu interior, si algo se está moviendo mientras escuchas esto, si tus huesos comienzan a alinearse otra vez, es porque el Espíritu ya está soplando. No lo detengas, no lo ignores, no lo apagues, déjalo entrar, deja que llene tu pecho, deja que limpie tu mente, deja que encienda tu alma como nunca antes. Porque cuando el aliento de Dios entra, la historia cambia para siempre, y este valle ya no será tu tumba, este valle será tu testimonio, porque el mismo lugar donde te vieron caer será el lugar donde Dios mostrará su gloria en ti. El mismo polvo donde pensaste que ibas a morir, será el suelo donde Dios levantará una voz profética que hablará vida a muchos más. No estás en ruina, estás en proceso. No estás acabado, estás a punto de resucitar en propósito. El valle ha comenzado a estremecerse y la gloria de Dios está por manifestarse en ti. Porque todo lo que está ocurriendo en este valle no es casualidad. Es parte de un proceso divino que comenzó en el corazón de Dios mucho antes de que tú llegaras a este punto. Él sabía que llegarías a este valle cansado, sin fuerzas, tal vez quebrado, pero no te trajo aquí para verte morir. Te trajo para demostrarte que su voz aún tiene el poder de resucitarte, que su aliento aún puede llenar de vida lo que tú pensabas que ya no servía. Este valle no es tu sentencia, es tu altar. Y algo está pasando ahora mismo. Mientras esta palabra entra a tu corazón, las piezas rotas de tu fe están comenzando a unirse. Tus pensamientos están siendo ordenados. Tus emociones, que antes eran un caos, están comenzando a calmarse. ¿Lo sientes? Es el estruendo de la restauración. Es el eco del cielo diciéndote, no he terminado contigo, porque Dios nunca deja un proceso a la mitad. Lo que Él comienza, lo lleva a la perfección, aunque tengas que pasar por el valle más seco para verlo. Ezequiel vio un ejército donde antes había un cementerio, y tú también verás eso. Verás ministerios nacer donde solo había ruinas. Verás relaciones sanar donde antes hubo odio. Verás tu llamado levantarse con más fuerza que antes. Porque cuando Dios sopla, no lo hace para que vuelvas a hacer lo mismo, lo hace para que seas alguien nuevo, más fuerte, más profundo, más conectado con su espíritu. Y ese ejército que Él está levantando no es de espectadores, es de guerreros. Pero aquí hay algo clave. Ese soplo no viene por emoción, viene por rendición, no es automático. No ocurre porque escuchaste un mensaje bonito,
Ocurre cuando tú decides postrarte, llorar si es necesario, romper tu orgullo y decirle: Espíritu Santo, entra en mí, dame vida, renuévame. Porque este valle no es solo para contemplar, es para responder. Dios habló. Ahora tú debes responder. ¿Quieres seguir siendo hueso? ¿O quieres ser parte del ejército? Recuerda que antes de que llegara la vida, hubo una palabra. Todo comenzó con una palabra profética. Y eso es lo que debes guardar, la palabra. No tus emociones, no tus sentimientos. Lo que va a levantar tu vida no es lo que sientes, es lo que crees. Cree lo que Dios dijo. Cree que Él es capaz. Cree que su poder no tiene límites. Cree que, aunque los huesos estén muy secos, aunque todo esté perdido, Él puede hablar y todo puede cambiar en un instante. Y si estás rodeado de gente que también parece hueso, no te desesperes. Dios también quiere usarte para profetizarles a ellos. Tu restauración no es solo para ti, es para que otros vean y crean. Porque cuando tú resucites en tu propósito, muchos dirán: si Dios pudo hacerlo con él, también puede hacerlo conmigo. Así que no te escondas, no te calles. Este es el tiempo de levantar tu voz y declarar: viviré, mis sueños vivirán, mi familia vivirá, mi propósito resucitará. No ignores el movimiento que comenzó en tu interior. No minimices la sacudida del Espíritu, porque aunque no lo veas todo completo todavía, el proceso ha comenzado. Y si ya comenzó, es solo cuestión de tiempo para que te veas completamente restaurado. Es cuestión de tiempo para que esos huesos que hoy tiemblan se pongan de pie, para que ese aliento que hoy sientes leve se convierta en una tormenta de fuego espiritual dentro de ti. Y cuando llegue ese momento, lo sabrás, porque ya no caminarás con debilidad, sino con certeza. Porque el valle no fue tu final, fue tu escuela, fue tu campo de entrenamiento, fue el lugar donde aprendiste a depender de la palabra, no de tus fuerzas, y eso te hace diferente, te hace fuerte, te hace un testigo vivo de lo que solo Dios puede hacer con alguien que estaba completamente acabado. Así como Ezequiel vio el ejército de pie, yo profetizo que también te verás así, firme, completo, restaurado. No porque tú pudiste, sino porque Dios habló. Y cuando Dios habla, nada vuelve a estar muerto. Su voz es la chispa de la creación, su soplo es el aliento del destino. Y si Él te está hablando ahora, es porque quiere terminar lo que empezó en ti. Porque tú no fuiste llamado a vivir entre huesos. Fuiste llamado a vivir como alguien lleno del Espíritu, que no solo resucita, sino que resucita a otros. Y ahora, mientras todo esto se va alineando en tu interior, no te conformes con solo sentir bonito. Este es el tiempo de caminar como alguien que ha resucitado, de actuar, de avanzar, de hablar diferente. Porque el valle que te vio caído te verá de pie y caminando con autoridad. Ya no eres hueso seco, ya no eres ruina, eres parte del ejército de Dios. Y si tú lo crees, entonces profetiza, declara y prepárate, porque lo que viene será más grande que todo lo que has perdido. Ese ejército que se levantó en el valle no era solo una visión futura para Israel. Era una declaración profética para todos los tiempos, una señal de que Dios tiene el poder de restaurar lo que para otros ya está sentenciado. Lo mismo que hizo con esos huesos en la visión, quiere hacerlo en tu generación, en tu casa, en tu ministerio, en tu ciudad. Por eso esta historia no está muerta ni enterrada. Está viva, late, y ahora está explotando en tu espíritu como un llamado urgente a creer, a hablar, a actuar. Y aquí viene algo profundo. Esos huesos no se unieron por sí solos. Respondieron a la voz de alguien que se atrevió a declarar lo que Dios dijo. Es decir, hay cosas en tu entorno que no cambiarán hasta que tú abras tu boca con la misma fe. Hay matrimonios esperando que alguien profetice, hijos que no regresarán hasta que alguien declare vida sobre ellos. Comunidades enteras esperando que alguien encienda una palabra viva desde el trono, y ese alguien puede ser tú.
Tú sabes lo que es estar roto. Tú sabes lo que es mirar alrededor y no ver salida. Pero también sabes lo que es sentir que el aliento de Dios te llena justo cuando creías que todo se acabó. Esa experiencia no fue casualidad, fue asignación, porque no fuiste resucitado solo para contar tu testimonio, sino para levantar a otros del suelo. Y eso es lo que ahora se está gestando en tu espíritu, una activación profética, una responsabilidad santa, una voz nueva naciendo de tu valle. Así como Ezequiel fue llevado por el Espíritu a ese lugar, hay lugares a los que Dios también te va a llevar. Lugares incómodos, lugares de ruina, lugares donde nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cómo se profetiza en medio del polvo. Porque tú no te vas a asustar por la sequedad, ni vas a correr por el silencio. Tú vas a entrar con los ojos abiertos y la fe encendida. Porque ahora entiendes que el valle no es una tumba, es una plataforma para ver milagros. Y aunque a veces dudes, aunque no siempre veas los resultados al instante, nunca olvides que si Dios te da una palabra, esa palabra tiene poder creativo. Puede tardar un poco, puede parecer que nada se mueve, pero en el mundo espiritual, los huesos ya están temblando. Ya hay algo acomodándose, buscando a su par, formándose en silencio, y en cualquier momento verás con tus propios ojos lo que antes solo imaginaste con fe. Una resurrección real, poderosa, gloriosa. ¿Te das cuenta ahora de por qué pasaste por tanto? Porque un día ibas a convertirte en la respuesta al valle de alguien más. Porque un día ibas a comprender que lo que te quebró fue parte del plan para hacerte fuerte. Para que no hablaras desde la teoría, sino desde la experiencia. Para que cuando digas, Dios resucita lo que está muerto, lo digas porque lo viviste en carne propia. Porque viste tu valle, escuchaste la voz y sentiste el soplo de vida en tu interior. Y esa voz no ha dejado de hablar. Aún hoy Dios sigue preguntando, ¿vivirán estos huesos? Aún hoy está buscando profetas que no respondan desde el miedo, sino desde la fe, que no calculen lo que ven, sino que se atrevan a declarar lo que el cielo dice. Porque los huesos secos no necesitan lástima, ni análisis, ni lamentos. Necesitan palabra, palabra con fuego, palabra con autoridad, palabra que venga del corazón de Dios. Y si estás leyendo esto, es porque tú eres uno de esos elegidos, porque este no es solo un video, no es solo una historia, es un llamado directo a tu espíritu. Dios está diciéndote, levántate, habla, no calles, ya pasaste por el valle, ya sabes cómo se siente. Ahora, usa esa experiencia como tu arma, porque hay un ejército más esperando tu voz. Y no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que decir lo que Dios dice y dejar que Él haga el resto. Cada vez que el enemigo te quiera recordar tu muerte pasada, recuérdale que tú fuiste testigo de una resurrección, que viste huesos moverse, que escuchaste la orden divina, que sentiste la carne volver, que experimentaste el soplo, y que ahora nada ni nadie puede quitarte lo que Dios puso en ti, porque tú no te levantaste por voluntad propia. Fuiste levantado por una palabra del cielo, y eso te da un poder que el infierno no puede resistir. Así que no retrocedas, no dudes, no te calles. Este es tu valle, pero también es tu victoria. Este es el lugar donde Dios decidió demostrar que lo imposible es solo el comienzo. Y si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Porque Dios no cambia. Su voz no envejece. Su espíritu no se apaga. Y mientras haya un corazón dispuesto a creer, los huesos seguirán escuchando. Y el ejército seguirá levantándose. Y tú, profeta, ya no estás solo. Estás marchando con millones que han revivido como tú. Y es que cuando Dios te levanta, no te levanta para que regreses al mismo lugar donde caíste. Te levanta para llevarte más alto, más lejos, más profundo. Por eso, muchos de los que hoy te subestiman, mañana verán con sus propios ojos cómo el que fue hueso seco ahora camina lleno de vida, de dirección y de autoridad espiritual. El valle no solo te restauró, te preparó, porque lo que viene en tu vida requerirá la fuerza que solo se forma en medio de la muerte vencida por el Espíritu. Y mientras caminas,
No olvides lo que viste en ese valle, porque siempre habrá momentos donde parecerá que todo vuelve a secarse, donde la sequía, la tristeza o la duda toquen la puerta otra vez, pero ahí es cuando debes recordar: yo ya estuve en un valle y el Espíritu me hizo vivir. Esa memoria será tu arma, ese recuerdo será tu testimonio. Esa experiencia se convertirá en un faro para otros que entrarán en sus propios valles secos, y tú serás la voz que les diga: sí se puede vivir otra vez. Dios no necesita un ejército perfecto, necesita un ejército dispuesto, y si tú has dicho sí, a pesar de tu pasado, de tu quebranto, de tus errores, entonces Él ya te está alineando con su plan, porque la restauración de los huesos no fue para que se quedaran admirando su forma, sino para que marcharan juntos, con un solo propósito: cumplir la voluntad de aquel que los revivió. Así también Dios te quiere entre los que no solo creen, sino obedecen. Mira bien lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tal vez hay personas en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, que hoy mismo están secos, secos de esperanza, secos de fe, secos de visión, pero ahora tú ya no eres uno más del valle. Ahora tú eres Ezequiel, ahora tú eres el profeta, tú tienes la palabra, tú tienes la experiencia, tú sabes cómo se escucha la voz del cielo en medio del polvo, así que no calles. Profetiza. Abre tu boca y haz temblar el valle de otros. El mismo Dios que hizo temblar el polvo en la visión de Ezequiel, hoy quiere hacer temblar tu mundo interior, porque aún hay cosas que no has visto, aún hay dones que no has activado, aún hay fuego que no ha sido liberado, y tal vez todo este proceso del valle era precisamente eso, la preparación para un derramamiento de poder que no se puede contener. Un nuevo nivel, una nueva visión, una dimensión donde no solo sobrevives, sino que ardes. Ya no ores como antes, ora como un resucitado. Ya no camines como antes, camina como alguien que ha escuchado al cielo decir: vive. Ya no cargues vergüenza, carga propósito. Ya no hables como alguien que duda. Habla como alguien que ha visto a los huesos buscarse, unirse, levantarse y recibir aliento, porque todo lo que viste en ese valle te formó para esta hora, y si estás vivo, si estás restaurado, si estás de pie, es porque el cielo tiene algo grande contigo. Y no te sorprendas si después de este valle, el enemigo intenta asustarte otra vez, porque cuando alguien revive, el infierno tiembla. Cuando un profeta se pone de pie, el diablo se desespera, pero no temas, porque ahora ya sabes cómo pelear, ya sabes cómo profetizar, ya sabes cómo clamar. Ya no eres el mismo, el valle te cambió. Y lo que viene ahora será la evidencia de que tu muerte espiritual no fue tu final, fue tu renacer. Recuerda que el proceso comenzó con una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y esa misma pregunta resonará muchas veces más en tu vida, porque Dios no hace preguntas por ignorancia, las hace para que mires con fe lo que otros miran con resignación. Esa pregunta es un llamado constante a la esperanza, una invitación a que, cada vez que algo muera en tus manos, tú no entres en pánico, sino que digas: Señor, tú lo sabes, y si hablas, volverá a vivir. No subestimes lo que ha pasado contigo en este proceso. Lo que viviste no fue una experiencia emocional, fue una resurrección espiritual. Fue un antes y un después. El valle de huesos secos es ahora tu historia, y nadie podrá quitártela, porque tú viste lo que pocos vieron. Sentiste lo que solo los que se rinden pueden experimentar. Viviste el estremecimiento que ocurre cuando Dios decide actuar, y eso te marcó, te separó, te activó. Y así como un ejército se levantó en la visión de Ezequiel, hoy se está levantando un ejército invisible, pero imparable. Gente restaurada, corazones que fueron sanados, vidas que pasaron por el valle, pero no se quedaron en él. Y tú eres parte de ese ejército. Uno que no lucha con espada, sino con palabra. Uno que no pelea con armas, sino con fe. Uno que no retrocede,
porque ya sabe lo que Dios es capaz de hacer cuando su voz retumba en medio del polvo. Y así el valle que una vez fue símbolo de derrota se convirtió en la cuna de una nueva generación. Ese polvo que solo conocía muerte fue testigo de un nuevo comienzo. Y tú, que escuchaste esta palabra, no puedes salir igual. Porque esto no fue solo una enseñanza, fue una impartición. Algo dentro de ti ha despertado, un recuerdo, una promesa, una palabra olvidada. Y ahora que lo sientes latiendo en tu interior, tienes una decisión que tomar. ¿Volverás a los huesos? ¿O caminarás como alguien que ha sido revivido por Dios? El aliento que revivió ese ejército en la visión de Ezequiel no fue un viento cualquiera, fue el mismo aliento que dio vida a Adán en el principio. Fue el mismo espíritu que descendió en Pentecostés. Y ahora quiere llenar tu casa, tu mente, tu propósito, tu futuro. Ya no tienes excusas para seguir en la sequía. Ya no puedes decir, estoy esperando cuando el cielo ya sopló. El tiempo de estar tendido en el valle terminó. Ahora es tiempo de caminar como testigo del poder sobrenatural de Dios. Sí, hubo muerte, hubo ruina, hubo abandono, pero nada de eso definirá tu historia. Lo que la define es lo que Dios ha dicho sobre ti. Y Él dijo, vive. Él dijo, levántate. Él dijo, profetiza. Y lo que Dios dice no se borra, no se cancela, no se olvida. Esa palabra se queda grabada en lo profundo del espíritu hasta que produce exactamente lo que fue enviada a hacer. Y si tú la recibes hoy, prepárate, porque lo que viene será glorioso. Tal vez pensabas que tu valle era el fin, pero hoy Dios te muestra que fue el comienzo, porque del valle no solo saliste vivo, saliste transformado, más sensible, más fuerte, más despierto, porque lo que no te mató te volvió un guerrero profético, y ahora todo lo que vives, lo vives con un sentido eterno. Ya no te mueves por emociones, te mueves por palabra. Ya no dependes de tu fuerza, dependes del aliento de Dios, y eso te hace libre. Libre de la opinión de otros, libre de las cadenas del pasado, libre de la sequía interior, libre de esa parálisis espiritual, porque quien ha sido revivido ya no se conforma con sobrevivir. Quiere avanzar, quiere arder, quiere dejar huella, quiere hablar de lo que vio, de lo que oyó, de lo que vivió. ¿Y ese eres tú, un testigo de lo imposible? Un sobreviviente de lo seco, un profeta en medio de una generación que se muere sin saber que hay un viento del cielo dispuesto a soplar. Escucha bien, este es tu momento. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy, ahora. Porque no necesitas más pruebas para saber que Dios está contigo. Lo viste en el valle, lo sentiste en los huesos, lo escuchaste en la voz que te estremeció el alma. ¿Qué más necesitas? Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y donde antes hubo muerte, ahora se levantará un altar de testimonio. Sí, el valle fue duro, fue largo, fue oscuro, pero fue ahí donde nació el fuego. Fue ahí donde descubriste que Dios no solo da vida, sino que también te la devuelve cuando la pierdes. Y eso te hace invencible, no porque no caigas, sino porque sabes cómo volver a levantarte, porque ahora sabes que mientras haya una palabra de Dios, siempre hay esperanza. Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay una razón para decir, aún viviré. Y si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. Fuiste guiado aquí, traído por el Espíritu, no para escuchar una historia antigua, sino para vivir tu propia resurrección. Porque los valles no solo están en la Biblia, también están en nuestra alma. Y hoy, ese valle donde enterraste tus sueños, tu fe, tu gozo, tu pasión, se convierte en el lugar de tu resurrección, y cuando salgas de ahí, otros te seguirán, porque verán que el Dios que levantó a Ezequiel, te levantó a ti. Y ahora, que ya no eres hueso, que ya no eres polvo, que ya no eres ruina, vuelve a profetizar. Habla a tus hijos,
habla a tu casa, habla a tu futuro, porque lo que Dios te dio no fue solo un milagro, fue una voz, y esa voz ya no puede quedarse encerrada. Ahora eres parte del ejército, de los que vencieron la muerte con fe, de los que vivieron para contar que sí se puede volver a empezar, que sí se puede salir del valle, que sí se puede vivir otra vez. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video, pero comienza un nuevo capítulo. Porque no importa lo que hayas vivido, Dios aún sopla, y mientras Él sople, los huesos volverán a vivir. Y tú serás testigo no solo de tu propio renacer, sino del renacer de muchos más, porque el valle habló, y el cielo respondió. Y ahora el mundo está a punto de ver lo que Dios puede hacer con alguien que no se rindió entre los huesos secos. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.